cual se estaba candidateando Donald Trump, ¿no? El presidente de los Estados Unidos. Ya vamos a estar hablando de ese tema. Ahora nos metemos en el contacto con el ingeniero Miguel Ponce, especialista en economía y comercio exterior. Siempre tiene la gentileza de atendernos y hoy no es la excepción. Miguel, muy buen día. Lo saluda Martín Varela desde Corrientes. Gracias por la gentileza. ¿Qué tal, Martín? Primero me sumo a los deseos de feliz cumpleaños. Muchas gracias. Que acabo de escuchar de la gente, así que muchas gracias. Espero que la pase lindo. Sí, Segundo, te toca festejarlo en un día donde, bueno, hay muchos que están festejando, otros se agarran la cabeza preocupados. Sí. Me parece importante como primer tema que la gente que nos escucha y que te sigue tome dimensión de lo ocurrido, porque es un hecho inédito en la historia argentina, en la historia política y en la historia económica. Nunca hubo una intervención directa de un banco central que no fuera el nuestro en el mercado de cambios. Sí. En el día hasta ayer lo que venía ocurriendo era que no habían alcanzado los dólares del blanqueo, no habían alcanzado los dólares del Fondo Monetario, no habían alcanzado los dólares del BID, del Banco Mundial, de la CAF, ¿no es cierto? No habían alcanzado los dólares del propio Fondo Monetario Internacional con el acuerdo de facilidades extendidas, no habían alcanzado el dólar de la cosecha, de la liquidación de la cosecha, entonces llegamos a cero. Ayer no se podía intervenir porque el Banco Central y el Tesoro estaban sin dólares para intervenir, y entonces al no intervenir el dólar se había ido a comienzos de la apertura, estaba en 1470, 1475, y allí llega insólitamente una orden del Tesoro norteamericano al Santander de Estados Unidos, y el Santander de Estados Unidos manda un cable al Santander de Argentina ordenando la compra de 100 millones, algunos dicen más, 100 millones de dólares, ordenando en pesos, ¿no es cierto? O sea, se venden dólares estadounidenses, se compran pesos argentinos, que por supuesto se colocan después en carry trade, desde ya, ¿no es cierto? Los amigos no van a tener esos pesos sin que les rinda hasta el día 26, que es cuando son las elecciones, ¿no es cierto? Para retirarse antes. Miguel, yo te quiero interrumpir brevemente, porque te estoy escuchando con mucha atención, señor. Pero en el arranque yo mencioné esto como el gran tema del día, y desde mi ignorancia te planteo una pregunta para que, bueno, vos me desasnes con este tema, ¿no? Yo interpreto como ciudadano o como periodista acá, que a diferencia de todo lo anterior que mencionaste con orden cronológico y que fueron gestos a todas luces ineficaces para cerrar un proceso virtuoso en términos económicos en dirección de la productividad para sostener la economía, en este caso me parece que el gesto está diciéndole al mercado: yo voy a sostener a Argentina. Y pregunto, para un especialista como vos, ¿esto qué significa y qué pensás que generará en términos de impacto hacia adelante? Lo respondió a la noche el propio secretario del Tesoro, Bassett, en un, a esta altura ya muy difundido reportaje, originado en que había grandes quejas dentro de Estados Unidos por este salvataje a la Argentina. De hecho, las imágenes que ocupaban todos los canales de televisión era el presidente de la nación cantando ahí en su show en el Movistar, y las show críticas, bizarro. Claro, y las preguntas eran ¿por qué los Estados Unidos están dándole un salvataje a la Argentina, un país que tiene este presidente? Y a partir de ahí los epítetos y calificativos que se te ocurran eran muy duros, tanto de legisladores, ¿no es cierto?, diputados y senadores de Estados Unidos, como premio Nobel que se oponían a este salvataje. Y entonces a la noche se ve obligado, después de haber puesto el tuit y de ver las reacciones de la gente, Bassett a estar en un canal de televisión. Allí dice las dos cosas centrales, las dos cosas importantes que explican esto. El primero es decir que es una decisión geopolítica de los Estados Unidos, porque el presidente Milei se ha comprometido a que China salga de Argentina.
primer asunto. Sí. El segundo asunto es más, tiene más que ver con las efectividades conducentes, y es que dicen, ustedes saben que yo estoy acostumbrado a trabajar en estos mercados y siempre hay que comprar cuando está barato y vender después cuando esté caro. Pero claro, insólitamente lo que estaba diciendo es, hoy está barato el peso argentino. ¿Cómo? Para nosotros lo que estaba barato era el dólar atrasado. En realidad lo que estaba buscando es que sus amigos de los fondos de inversión, hablo del BlackRock, hablo de Fidelity, hablo de PIMCO, que habían comprado fuertes inversiones en la Argentina, y su gran amigo y socio en su momento, Robert Citrone, retenga este nombre porque lo van a escuchar mucho a partir de ahora, Citrone trabajó con Bassett también en la colocación y en los mercados financieros, trabajaban para George Soros, el principal tal vez acumulador de fondos en su momento, y claro, habían comprado bonos que estaban muy abajo. Entonces se tenían que retirar o se tienen que retirar antes de las elecciones, y entonces necesitan hacerlo subir, que es lo que empezó ya a ocurrir ayer. Ayer hubo una caída del riesgo país y una subida de los bonos, y seguramente, como esto está todo articulado hasta el día 26, que son las elecciones, bueno, se retirarán antes. Se retirarán, algunos dicen perdiendo menos, otros dicen que hasta inclusive podría retirarse con algún tipo de ganancia. Esto es lo central. Por eso hoy todos los portales económicos del mundo están analizando esto, y básicamente ha salido Paul Krugman, un premio Nobel de Economía muy reconocido, a destrozarlo, a la decisión y a esta intervención. Repito, una intervención inédita también para el propio Tesoro, que el Tesoro norteamericano había intervenido creo que 4 veces antes, pero no en situaciones de crisis, sino una acordada con Japón a cambio de precisamente bonos de deuda. Japón es el principal país tenedor de bonos de deuda de Estados Unidos, el segundo es China, y la otra vez que habían intervenido había sido con el Banco Central Europeo, mejor dicho, entonces era el Deutsche Bank, que luego se transformó en el Banco Central Europeo en el momento de la transformación del surgimiento del euro, cuando la Unión Europea resuelve tener una moneda única, ¿no es cierto?, reemplazando sus monedas nacionales. Bueno, esas habían sido las únicas intervenciones del Tesoro fuera de los Estados Unidos. Por eso esta llama tanto la atención en un momento tan particular, bueno, donde yo diría, por ejemplo, la gente de Corrientes que exporta algún tipo de materias primas o de producciones locales hacia China, tiene que estar preguntándose qué significa esto. Ha tenido que salir en el día de hoy muy rápidamente Guillermo Franco a relativizar o desmentir este tema con China, pero entre la palabra de Bassett y la palabra de Franco, creo que hoy tiene más peso la palabra de Bassett, ¿no? Miguel, buen día, mi nombre es Diego Romero, y en el corto plazo, la verdad es que más allá de... Te lo digo explícito, te lo digo explícitamente, el corto plazo profundizamos algo que ya estábamos transitando, que es un proceso de receflación, es decir, vamos a profundizar la recesión, o sea, menos ventas, menos producción, más desocupación, mayor caída del poder adquisitivo, toda una situación de enfriamiento de la economía y volviendo a subir la inflación, o sea, los índices de inflación que vamos a conocer de ahora en adelante, 2 o 3 meses, van a estar por encima de los que veníamos escuchando cada vez que aparecía el INDEC, ¿no? Sí, yo, escuché con muchísima atención, Miguel, y la verdad es que obviamente el manejo de información fina que tenés es muy contundente. Yo te hago una pregunta que, a ver, obviamente no tiene una respuesta clara porque estamos hablando de personajes bastante imprevisibles. Este respaldo que hoy Trump explicita de manera muy directa, a ver, ¿te genera confianza en virtud del protagonista que en su momento, por ejemplo, ha tenido una relación muy sólida con Elon Musk y después terminó a las piñas con Elon Musk, que un día habla bien de alguien, de Putin, después habla mal de Putin, o sea, me parece, ¿Argentina puede quedarse absolutamente tranquila con esto o
A ver, claro, la sonrisa es una respuesta clara, ¿no? Pero digo, esta decisión de Estados Unidos de decir, este es mi aliado, a ver, ¿nos da algún tipo de tranquilidad para el futuro cercano o hay que mirar solamente todo esto que con mucho lujo de detalle informativo acabas de explicitar? Yo te diría lo siguiente, ¿qué preferiría? Yo preferiría un país que autónomamente desideologiza sus vínculos diplomáticos para no perjudicar sus vínculos comerciales y económicos. Sí, tiene Esto coherencia. es el ideal. Esto no ocurre y hay y desde el lado de los Estados Unidos es entendible. Me tocó estar allá como integrante de la misión de observadores cuando se produce la elección precisamente que lo da como ganador a Trump, ¿no es cierto? Y allí, ¿qué se decía? Bueno, cuando Trump asuma, va a intentar terminar todas las guerras que estén vigentes y que quede una sola guerra, la guerra comercial con China. Bien, en ese marco hemos visto todo lo que es la guerra de aranceles, claro, que inclusive nos ha perjudicado a nosotros, ¿no es cierto? En el acero, en el aluminio, bueno, etcétera, etcétera. Todo ese tema, y se encuadra esta decisión. Estados Unidos está intentando que haya un eje, Noboa, Bukele y tal vez el presidente de Paraguay algo menos, y Milei, que sean de alguna manera, dentro de ellos por supuesto el más importante es Argentina, una barrera para frenar la creciente influencia china en la región. Esta es la mirada. Obviamente el principal socio de China en la región, integrante de los BRICS, es Brasil, el que le da la primera letra al grupo, ¿no es cierto? Brasil, Rusia, India, China, etcétera, que son los BRICS. ¿Y por qué es este tema? Bueno, trata de fortalecer a su amigo argentino, fundamentalmente de cara a las elecciones, porque los BRICS han amenazado la hegemonía del dólar. En estos momentos se está produciendo, ustedes lo saben, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el dólar ha dejado de ser la principal reserva de valor en los bancos centrales. El oro, que ha subido muchísimo, ha pasado por primera vez a ser la principal reserva de valor. Pero lógicamente porque hay una amenaza a esa hegemonía del dólar en términos comerciales y de reserva de valor. Y Trump dijo explícitamente, para Estados Unidos, perder la hegemonía del dólar es como perder una guerra. Y esta situación hace de que uno reflexione y resignifique los dichos de ayer de Bessett, explicando que esto se ha tomado precisamente para que Argentina saque de su territorio, saque de su horizonte la influencia china. Algunos dicen inclusive que está en peligro aquella base en Neuquén, ¿no es cierto?, la base de ese observatorio espacial, y que Estados Unidos estaría planteando como exigencia que eso sea clausurado, y por otro lado que se reemplace de a poco, supongo yo, lo vamos a conocer el martes que viene en la reunión entre el presidente Milei y el presidente Trump, sea reemplazado el swap que tenemos con China, ¿no es cierto? Miguel, un lujo la cantidad de información que nos entregaste. Gracias por estos minutos y desde Corrientes un abrazo enorme. Un gran abrazo a ustedes, siempre a disposición, y es una alegría haber compartido esta fecha contigo. Chao. Mucha suerte. 10:58, un lujo la cantidad de información que nos entregó Miguel Ponce. O sea, todo esto juega en el escenario del mercado, pero también en el de la geopolítica. O sea, Trump, ¿qué dice? Nuestro aliado regional es Argentina, y es la punta de lanza para tratar de ir despejando la influencia china en Latinoamérica. Influencia que, por ejemplo, en la economía peruana es decisiva, a punto tal que está invirtiendo en puertos, en infraestructura, está acordando con Brasil un plan de inversión conjunta de la ruta transpantanal y de puertos, y, por supuesto, también Estados Unidos piensa que en Chile, un país que ha ganado muchos mercados internacionales, que tiene mucha estabilidad, que tiene una muy buena relación con Estados Unidos y con Europa, pero que también tiene una balanza comercial muy activa con China, Argentina podría influir como un aliado geopolítico regional. Vamos a ver qué pasa, porque cuando uno traza este tipo de cosas, como un plan, generalmente ese plan puede durar 10, 20 o 30 años. El tema es
este esquema político que hoy gobierna Argentina se puede sostener. Esa es la apuesta que Estados Unidos evidentemente está haciendo. Vamos a sostener a Milei para que esta realidad política argentina pueda prolongarse en el tiempo y establezcamos una sólida alianza geopolítica. Vamos a ver si le da. 11 de la mañana. Sí, señor. En Óptica del Sol, mi